Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Radio, debate y conversación para comenzar la mañana. Al Pan Pan, con Minna Schindler. Entrevistas políticas con los actores de hoy. El Mostrador, información con la independencia que nos caracteriza. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Partimos una nueva jornada aquí en Al Pan Pan. Y miércoles 26 de abril, y ojo con abril lluvias 1000, ¿se acuerdan? Que tantos años ya que no podemos decir abril lluvias 1000, aun cuando dicen que ese es un dicho que es de España, pero da lo mismo. Yo lo decía mucho cuando era chica, y vienen lluvias, pues, aunque sea a fines de abril, y se viene, parece que el diluvio. Vamos a ver si aquello es así. Bien, pues lluvias también respecto de la situación en el norte del país. Y ojo, no quiero dejarlo pasar, los atentados que ha habido en estas últimas horas en la llamada macrozona sur. Temas muy delicados, muy complejos, que indudablemente han obligado a extender el estado de excepción, que de excepción deja de tener sentido, porque lo que menos tiene es de excepción. Pero lo que está pasando en el norte es muy importante también, y decirles que este reportaje del programa Cuarto Poder de América TV, un reportaje que yo vi en su totalidad, son 17 minutos alrededor, excelente reportaje, muy bien hecho, muy bien logrado, en un reporteo que hace la periodista en el norte para analizar un poco cuál es la situación, por cierto, que están viviendo los migrantes, sobre todo los venezolanos que siguen llegando, que siguen intentando volver, y por supuesto el drama que hay detrás. Pero lo central de ese reportaje y lo que ha generado conflicto en nuestro país ha sido la revelación de militares chilenos que, en un diálogo que establecen con migrantes venezolanos, comienzan a darles tips o comienzan a asesorarlos para efectos de que puedan sortear las barreras o los controles de los policías en la frontera para pasar a Perú, ¿no? Y eso es lo que ha generado una tremenda polémica. Y de este tema y otros también en materia internacional que están haciendo noticia, queremos conversar con nuestra siguiente entrevistada. Ella es Paz Milet. Ella es académica de la Universidad de Chile y, por supuesto, experta en estudios internacionales. Paz, ¿cómo estás? Qué gusto de tenerte con nosotros. Hola, muchas gracias. Muy buenos días. Partamos entonces, Paz, ¿te parece, por esto que ha ocurrido en el norte con este reportaje y con las repercusiones que ha tenido para Perú? ¿Cómo ves lo que ha pasado y la reacción que han tenido también las autoridades chilenas? Yo creo que esto hay que mirarlo en distintos niveles, ¿no? A nivel de lo bilateral, es importante la reacción de las autoridades chilenas de estar llanos a investigar los hechos y ver realmente qué es lo que pasó, en respuesta también a solicitud de información por parte de la Cancillería chilena. Y creo que en ese sentido es muy importante que la subsecretaria Gloria de la Fuente tenga un canal permanente con el viceministro peruano, que se dialogue desde el ámbito de lo bilateral. Pero sin duda acá es importante reconocer que se está experimentando una de las crisis más importantes a nivel migratorio en la región, que es importante asumirlo con corresponsabilidad, y que este es un tema mayor, más allá de lo que denuncia este reportaje de Cuarto Poder, es el tema que están afectando a los países de la región respecto a la creciente migración venezolana, ¿no? Fíjate, Paz, que cuando uno ve el reportaje, que yo lo recomiendo sinceramente porque creo que está muy bien hecho, lo que, primero, obviamente ningún militar puede darle ninguna instrucción a nadie porque no puede hacerlo. O sea, no cómo le va a decir, oiga, mire, váyase por acá, y ve esa luz que está allá, mire, esa luz estagna y usted pasa por el costado, entonces ahí va a lograr que no lo vean. No, eso no se puede. Pero quiero hacer la sublectura de esto. Diciendo lo anterior, la sensación que te queda a ti, que estos militares, nuestros militares chilenos apostados en la zona, deben estar viendo todos los días dramas humanos tan tremendos, porque el reportaje también lo muestra. O sea,
una mujer con una guaguita que, te digo, no tenía más de 4 meses, niñitos de 2, 3, 4, 5, familias completas que llevan días caminando o días tratando. Es que esto es un drama brutal, tremendo. Entonces la sensación que a mí me queda, con esto termino, Paz, es que estos militares casi en un afán de empatizar con ellos, de tratar de ayudarlos, lo que no se puede, por cierto, dicen, le dan estos consejos. Entonces, en el fondo, la dimensión que esto está teniendo, ¿tú dirías que la región, no solo Chile, sino la región, está abordando este tema debidamente? No, ese es el tema principal, ¿no? Porque llegan acá después de pasar la vía andina o el Darién, que es la vía, ¿no es cierto?, selvática, en condiciones inhumanas, como se demostró la semana pasada en un reportaje precisamente en nuestra televisión, ¿no? Entonces, hay varias presiones para que la región haga mucho más de lo que actualmente se está haciendo a nivel conjunto. Hay un proceso que es llamado el proceso de Quito, en el que se está tratando de coordinar la región bajo, ¿no es cierto?, en estos momentos la coordinación chilena, pero es insuficiente porque producto de la pandemia se ha incrementado, ¿no es cierto?, la migración desde Venezuela. Se calcula, según cifras oficiales, que ya son 6 millones de venezolanos fuera de su país y más del 60% va hacia la región. Ya los europeos hicieron una reunión extraordinaria durante pandemia de donantes, pero esta es una situación en incremento porque durante la pandemia, no olvidemos que hubo un retorno hacia Venezuela de buena parte de los venezolanos. Cayó lo que es las remesas, que es la segunda fuente de ingreso para los venezolanos después del Estado. Entonces, después de la pandemia se sabía que iban a tener que salir en más número para recuperar las remesas que finalmente llevan a sus familiares que quedan en Venezuela o en búsqueda de mejores condiciones de vida. Y eso es lo que estamos experimentando hoy en día, y la situación, la dimensión de esta crisis de carácter humanitario ha sobrepasado la región. Absolutamente. Paz, vamos a seguir con eso más adelante. Lo anuncio, vamos a estar entrando también en algunos estudios, no contigo, pero vamos a tener un entrevistado acá de la Universidad Central, precisamente para abordar algunos detalles que tienen mucho que ver con este fenómeno que nos ha golpeado también a nosotros, por cierto. Quiero pasar, aprovechando el tema Perú, necesito preguntarte respecto de un tema que a nosotros los chilenos nos cuesta mucho entender, y es cómo nuestro país vecino, tan cerca nuestro, ¿no?, tiene una realidad política que hace que todos sus presidentes, o prácticamente los últimos 4 o 5 presidentes que ha tenido el país, todos han estado vinculados a casos de corrupción. Hoy día Alejandro Toledo ha logrado ser extraditado. Recordemos, Alan García se suicida cuando iba a ser detenido, ¿no es cierto?, producto de también una investigación en la materia. Pedro Castillo está detenido. Ollanta Humala tuvo que enfrentar a su esposa a la justicia. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo lo podemos entender, Paz? Por favor, ayúdanos. Bueno, hay una debilidad institucional muy importante en Perú, con una dificultad de constituir partidos como tal, sino que la mayoría de los que acceden al poder son movimientos políticos que se unen para llevar a alguien al poder, ¿no? Y que inmediatamente quedan en un escenario de gran debilidad. Por ejemplo, el propio Alejandro Toledo, su partido fue cuestionado desde el inicio de su mandato respecto a la firma que los constituyeron. Entonces hay una base institucional muy débil. Pero además Perú ha sido uno de los países que más desarrollo de infraestructura ha hecho en los últimos años, y eso lo ha vinculado, por ejemplo, con uno de los mayores escándalos de corrupción, que es el de las constructoras brasileñas. Odebrecht, que claro. No solo, claro, Odebrecht, ¿no es cierto?, que vincula transversalmente a las distintas autoridades políticas, porque nosotros vemos los expresidentes, ¿no?, y ahora el caso de Toledo, pero también están involucrados los gobiernos regionales, las distintas autoridades, y una ex candidata a la presidencia como Keiko Fujimori. Pero ¿cómo es posible que un presidente se vea involucrado tan directamente en un acto de corrupción tan grande, que ha sido, por supuesto, de los más importantes que han sacudido a la región, como es Odebrecht? Bueno, porque además de la debilidad institucional de la que hablaba, ¿no?, de estas figuras que llegan al poder muchas veces
outsider como Alejandro Toledo, ¿no? Que Alejandro Toledo era un académico formado en Estados Unidos, por eso estaba allá, y que de repente llega al poder, no tiene una base de apoyo, no tiene un desarrollo político, y ve la lógica del facilismo, de la lógica de acceder a estas coimas con una mirada de enriquecimiento ilícito, ¿no? Y porque no tiene una construcción detrás de un partido político que ponga detente, ¿no? Los límites no están y hay una muy importante lógica de construcción en torno a determinadas figuras, ¿no? Es que, Pedro Castillo, sí, por ejemplo. Ese caso, por ejemplo, un profesor que también a un outsider, ¿no es cierto?, que llega al poder y de nuevo, pero por eso te pregunto, ¿cómo este denominador común se mantiene con liderazgos que tienen tantas diferencias unos con otros? ¿Qué tiene que ver el profesor Pedro Castillo con Alejandro Toledo, por ejemplo, o con, no sé, con el mismo Alan García? Porque además se insertan, cuando llegan de fuera, en una lógica de funcionamiento que facilita este enriquecimiento ilícito, la lógica de la coima, ¿no? Porque cuando ya llegan al poder, si uno ve, esta lógica de corrupción está enquistada en los más distintos sectores. Eso, o sea, todos roban. Uno podría decir, si todos roban, ¿por qué yo no? ¿Una cosa así? Exactamente, porque si tú ves lo que le decía, está desde las regiones, ¿no? Por ejemplo, el caso de la carretera bioceánica, que es una de las mayores construcciones del último año de Perú. Yeah. Cruza transversalmente Perú, entonces hay vinculación a nivel presidencial, a nivel ministerial, a nivel congresal, porque además cuando, por ejemplo, el expresidente peruano, ¿no? Que sucede a Pedro Pablo Kuczynski, dice: me están tratando de sacar cuando el 80% de este Congreso está acusado de corrupción. Oh, claro, y eso tú dices que entonces, tiene sentido, o sea, tiene sentido lo que él señalaba en su minuto, ¿no? Claro, entonces después están los gobiernos regionales, entonces se insertan en una lógica que favorece la corrupción y que hay ciertas prácticas que están enquistadas y que son aceptadas. Es que eso me parece, mira, de verdad, y te vuelvo a decir, yo creo que nosotros también tenemos que ser capaces, porque a veces siempre encontramos que todo lo que pasa en nuestro país es todo malo, pero al menos ese nivel de corrupción no la hemos tenido, ¿no? Y en buena hora. Quiero ir subiendo mira, sigamos subiendo por nuestra región, vámonos ahora a Colombia y a esta determinación de Petro de pedirle la renuncia a todo su gabinete. Y aparte de eso, ¿no es cierto?, el reconocer que tiene dificultades para poder implementar sus reformas. ¿Qué está pasando puntualmente ahí, Paz? Bueno, que básicamente Petro llegó en un escenario inicial que se veía muy difícil, ¿no? A través del apoyo que tenía en el Congreso. Cuando él ya va a acceder al poder, él logra una serie de negociaciones que generaban expectativas porque tenía una base de apoyo mayor en el Congreso y se veía que las reformas que había propuesto en un marco de un país que estaba con una dificultad estructural, ¿no? No olvidemos que Colombia también ha tenido estallidos sociales, por supuesto, la necesidad de avanzar en la agenda histórica, pero también con un acuerdo de paz que estaba cayendo y que estaba fracasando. Claro. Bueno, va avanzando en su gestión y en la práctica ese apoyo que iba teniendo en el Congreso no era tal y no está pudiendo avanzar en la agenda de reforma. Una, en la agenda social, que se le plantea de la demanda desde la base de los estallidos sociales, desde la calle, pero también en poder asegurar la estabilidad del proceso de paz. ¿Y eso qué alcances tiene, Paz, para lo que es la democracia colombiana? ¿Qué implicancias puede tener? Muy amplias, porque en la práctica, no olvidemos que ya en el acuerdo de paz, posterior al acuerdo, ya hay grupos de las FARC que se escindieron, que volvieron a la lucha armada. Imagínate. Entonces, esto está pendiendo de un hilo, decirle, bueno, hay beneficios de mantenerse en esta opción, ¿no es cierto?, de la paz, mucho mayores que retornar a la lucha, ¿no?
Correcto, pero si Y no eso es lo que no se está logrando transmitir. Exactamente, y si no logras hacer los cambios, porque hay que hacer ahí los parangones con Chile, que es bien interesante lo que tú mencionas. Sigamos ahora, pero nos vamos a ir al este, lo que está pasando con Lula da Silva, y como, no sé si tú, ¿cómo lo viste tú? Algunos medios hablaron de este coqueteo, ¿no? Con Rusia por un lado, y luego con China por otro. ¿Qué es lo que pretende Lula, dirías tú, con esas con esos dos encuentros tan simbólicos? Por un lado, recibiendo al canciller ruso, y por otro lado, yendo a visitar ni más ni menos que al presidente chino. Bueno, aquí Lula en la práctica en un momento planteó que Brasil podía tener un liderazgo en la construcción de una paz en Ucrania, ¿no? Eso se planteó inicialmente. Pero después habló de agresiones mutuas. Entonces, eso generó muchísima reacción, y ha generado todavía muchísima reacción en Europa, porque no olvidemos que en ese continente y en Estados Unidos se habla de la guerra rusa. Exactamente. De la invasión rusa. Entonces, y que Rusia dice que es una operación para restablecer el equilibrio, no sé qué eufemismo ha ocupado. Claro, que en la práctica, ¿no es cierto?, es una lógica de construcción de una realidad, de una división del territorio que se está viendo boicoteada por la decisión de Ucrania de acercarse a Occidente. A la OTAN, exactamente. Y entonces tú dirías que ahí la lectura que se hace desde Europa es, señor Lula, no desvíe el foco. ¿Cuál dirías tú que es la reacción que ha generado precisamente esta contradicción que tuvo? Bueno, esto ha sido muy negativo. De hecho, en Portugal hicieron protesta, porque por un lado se plantea como una opción, ¿no es cierto?, para solucionar el conflicto, pero por otro lado se ve que hay un mayor acercamiento con Rusia y China en un intento también de situar de manera distinta a un Brasil que está experimentando una crisis económica bastante importante, producto no solamente de la gestión anterior, de la situación de la caída del precio de los commodities, sino también, ¿no es cierto?, de la propia pandemia, respecto a la cual primero hubo una actitud negacionista y después una tardanza en reaccionar. Claro. Entonces, sin duda, Lula está equiparando lo que es la intervención que propone en el tema de la guerra a Ucrania con una estrategia de reposicionar a Brasil a nivel internacional. Y esa estrategia, esa dualidad, esa contradicción que finalmente entró, está teniendo profundos costos para él. Claro, entonces ahora se está planteando cómo va a cambiar, ¿no? Claro, es que llama la atención siendo un político tan experimentado, ¿me entiendes? Entonces ahí la jugada parece que quiso, como dices tú, hacer un juego de ajedrez, pero que le está saliendo un poco el tiro por la culata, ¿o no? Exactamente, porque lo que llama la atención, este es un tema muy candente, lo de la guerra a Ucrania y los costos a nivel internacional. Ya nosotros veíamos que estaba interviniendo Xi Jinping desde China. Imagínate. Y estaba teniendo acercamientos y diálogos, pero él nunca hizo manifestaciones como la que hizo Lula respecto a Ucrania. Imagínate. Entonces, eso lo que llama mucho la atención, porque, bueno, situar. Lo otro es que el liderazgo que tuvo Lula a nivel regional e internacional en sus mandatos pasados, ¿no?, es distinto, porque ahora el escenario internacional ha cambiado muchísimo. O sea, desde ya Brasil, desde ya con el avance también de la ultraderecha a nivel mundial y, por supuesto, con una posibilidad cierta de que Bolsonaro pueda volver al poder, ¿o no? Claro, y además con un escenario. Antes tenía el precio de los commodities alto, entonces tenía financiación para hacer este tipo de diplomacia. Pero además, bueno, la imagen de Brasil también se ha visto muy afectada en los últimos años. El posicionamiento de Brasil a nivel internacional, por ejemplo, con la decisión de Bolsonaro de no priorizar el multilateralismo, afectar el medio ambiente. Entonces, hay una necesidad de reconstrucción desde lo interno de una imagen antes de vincularse con estos niveles internacionales. Me lo puedo imaginar. Nos vamos a ir ahora definitivamente al norte, a América del Norte, vámonos a Estados Unidos y a la decisión que ha expresado Joe Biden de repostularse. Fíjate que es bien llamativo, pensando que cuando se repostule, va a tener 82 años. ¿Cómo lees tú esta determinación?
Bueno, él habla de continuar lo logrado, ¿no? Pero yo creo que es la incapacidad desde los demócratas de generar una candidatura alternativa en condiciones de que saben que va a ser una campaña particularmente dura y muy dañina en el ámbito de los diálogos, porque va a presentarse nuevamente Trump. Entonces, de alguna manera, Biden, que tiene un interés en continuar con su propio legado, sabe que va a tener que sacrificarse en beneficio del partido, porque va a ser una candidatura que ya va a tener que enfrentar muchas ofensas desde Trump, una guerra sucia muy importante, y yo creo que desde esa perspectiva el Partido Demócrata quiso plantear un Joe Biden de continuidad, a pesar de que va a estar muy mayor ya cuando, y más allá de los cuestionamientos que se hacen en torno a su persona, porque frente a Trump cualquier otro candidato tendría que enfrentar un escenario muy difícil. O sea que de todas maneras tú dices que a pesar de la edad y a pesar de todo lo que significa, ¿no es cierto?, para una persona postular a la presidencia, que sería el presidente más viejo de la historia de Estados Unidos, tengo entendido, hay uno que es del año 1800 y tanto, no sé, no recuerdo ahora, pero te pregunto respecto de si tú ves a Biden competitivo finalmente. Yo creo, primero, que en estos momentos puede que no se vea competitivo, pero se está apostando a que hacia el 2024 se van a consolidar varias de las reformas que él ha propuesto y que Estados Unidos va a enfrentar un escenario más favorable en lo económico y también en lo social. Y en ese escenario, de cara al 2024, él sería más competitivo, iniciando una campaña en ese periodo como lo hizo Obama, que cuando Obama anunció su candidatura, un año después anunció campaña, ¿no? Te entiendo. Y yo creo que la Kamala Harris va a asumir un rol mucho más destacado. Y que te quería justo preguntar por Kamala Harris, porque siempre los análisis son ¿qué pasó con Kamala Harris?, ¿no? Que se veía como la sucesora definitiva de Joe Biden y que su rol como mujer afroamericana, etcétera, etcétera, podía dar un impulso, pero no ha pasado aquello. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí según tu análisis, Paz? Es que ella la han concentrado muchísimo en ciertos temas que ha estado más débil Biden, como el ámbito interno, ¿no? Todos pensamos que tener mayores proyecciones en lo internacional, como ocurre con muchos vicepresidentes estadounidenses que lo utilizan como enviados internacionales, que adquieren mucha visibilidad. Esto no ocurrió porque se la enfocó mucho en ciertos ámbitos internos. Y además no se esperaba que Trump se mantuviera, ¿no es cierto?, en el escenario interno con tanta fuerza. Entonces, también yo creo que en este sentido, Kamala sigue como vicepresidenta para no quemarla, para continuar formándose y para verla que sea una alternativa real a Biden en una elección posterior, viendo ya jugándosela a que todos los cuestionamientos que tiene Trump afecten su figura y que no sea un contendor en una próxima elección, ¿no? Por eso se están jugando ahora por Biden. Absolutamente. ¿Tú ves a Donald Trump realmente, digamos, o sea, que después del tema judicial, como se ha dicho, se fortaleció su liderazgo y lo ves con posibilidades reales de que el Partido Republicano vuelva a confiar en él como candidato del partido para un siguiente periodo? Es que si no hay cartas alternativas, Trump lo que tiene es un voto duro muy estable. Hay un voto, ¿no es cierto?, que es fluctuante, el que lo plantea como una salida a ciertas crisis económicas y políticas. Pero el voto duro, el que cree que es el que replantea esta América grande nuevamente, el que piensa que rescata a los estadounidenses olvidados, se mantiene. Entonces, el partido tiene que reaccionar a los hechos. Y Trump, más allá de todos sus cuestionamientos y todas sus crisis, si uno ve el apoyo popular que tiene, se mantiene más o menos estable. Increíble eso. Es un tema real. Ese es un temazo que para seguir conversándolo en otro momento. Y ahora vamos a irnos de nuevo hacia el este y nos vamos a siempre dentro de nuestra zona de la región. Vámonos a Haití y lo que está pasando. Mira, yo diría que el evento, por cierto, del linchamiento con la quema de personas, no encuentro ya, o sea, porque esto es
un temazo que se ha convertido lamentablemente en un asunto mucho más cotidiano en este país, al punto que se habla de un país que prácticamente está en estado de guerra. ¿Cómo se llegó a esto y cuál es el futuro que tú le ves realmente a Haití, Paz? Mira, hace ya bastante tiempo se viene discutiendo si efectivamente Haití es un estado fallido, un estado donde en la práctica no existe capacidad de dar las garantías básicas a su población de sobrevivencia, ¿no? Y yo creo que lo que ha ocurrido en los últimos años está demostrando eso, de la incapacidad de dar una conducción a un país, que no olvidemos que ha habido muchísimos intentos de organismos internacionales de intervención, la última, la MINUSTA, ¿no? Con una alta participación de países latinoamericanos, pero cuando se retiran no queda una base institucional que pueda garantizar una autonomía o una sobrevivencia. Y los últimos hechos a partir del asesinato del primer ministro, tú recordarás. Terrible, que entraron a su casa, es que te juro que es que todo lo que pueda pasar en Haití no pareciera ser que, como siempre se dice, ¿no es cierto? La realidad siempre supera la ficción, es que de verdad de una envergadura terrible todo lo que está ocurriendo, y ahí uno entiende por qué se produce este éxodo de haitianos, ¿no? Claro, porque además hoy se han agudizado fenómenos que son muy importantes de considerar, ¿no? Hay sectores importantes de Puerto Príncipe que están bajo el control de las mafias. Se ha incrementado el tema de la inseguridad y la incapacidad de sobrevivencia de ciertos sectores en un ámbito donde la pandemia también ha dañado muchísimo. Entonces, es un país que no está teniendo capacidad de resiliencia. Si uno ve, hay zonas que todavía están devastadas por el terremoto del 2010. Tremendo, claramente. Bueno, han ocurrido varios terremotos, el tema de la pandemia. No olvidemos que es un país que está compartiendo isla con República Dominicana, ¿no? Hay una presión ahí muy importante hacia la migración, pero la verdad es que la comunidad internacional en sus distintas intervenciones no ha generado una capacidad de autonomía, y hoy la situación es crítica porque no se ve, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Una nueva intervención? No, es que francamente sí, es que es un tema que es desolador, es terrible, y a veces también uno se pregunta si acaso el hecho de que sea la población negra mayoritariamente la que ocupa, por supuesto, el territorio, porque muchas veces se dice eso, ¿no? Que hay diferencias, ¿no? A nivel macro respecto de determinados territorios, ¿no? Hay un cierto sesgo con el que se actúa. Ojalá que no sea así, por lo menos desde el organismo internacional, porque si no sería dramático, Paz. Paz, te queremos dar las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. De nada. Que estés muy bien. Cuídate mucho. Gracias. Bien, vamos a saludar a nuestros auspiciadores a esta hora. Copeguchi Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeguchi.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Hay un estudio llamado Corrientes Subterráneas de aquí, de la Universidad Central, que aborda la conversación ciudadana en redes sociales por el tema migración y hace un distingo entre lo que los medios publican y lo que está realmente en la conversación cotidiana de las personas. ¿De qué se trata? Vamos a estar conversando en un ratito más con Axel Callis, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, también director de Data Influye. En un ratito ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista